Amigos, buenas noches. Bienvenidos al canal de la muerte. Esta vez quiero hablarles de la creación, del derecho intelectual, de proteger cualquier forma de creación, ya sea en la escritura, la pintura, en cualquiera de las artes que tú manejes o te desenvuelvas. Lamentablemente, este derecho ha sido vulnerado incluso para las grandes celebridades, pues Taylor Swift, como se le conoce, o una chica que ha tenido sus canciones por la novatada de firmar las letras pequeñas, ha perdido mucho en manos de las disqueras, las grandes rapaces que se han aprovechado de su creatividad, de su imaginación, de su fantasía. Es así que se han adueñado de sus canciones originales y han sobrepasado sobre el derecho intelectual de cada persona. Si a una celebridad famosa se le hace así, ¿cómo no se podrá hacer con otras personas comunes y corrientes, pero que también son grandes genialidades y que no saben mucho entre líneas de derecho intelectual, del derecho por reclamar tus ideas, tus pensamientos, tus inventos, tus escritos, el ser tú mismo, natural? Las cosas que uno ve en este mundo son al revés, pues al no patentar bien sus creaciones, los que supuestamente deben protegerlos abusan y violan totalmente estos acuerdos que se dice deben conocerlo todos en letra pequeña, para estafar, robar y adueñarse de las creaciones de otros. Pero esta gran cantante les dio una patada en donde sabemos, pues volvió a grabar una segunda versión de todas las canciones que ella entregó, se puede decir involuntariamente, por desconocimiento e ignorancia, y ahora en la versión B, que se dice que ya es algo mejorada, está haciendo más furor que las primeras que fueron de su creación, pues es la misma creadora, es la misma inspiración, pero ya no son las disqueras ni las grandes billeteras que se roban todo el poder de la creatividad del ser humano que no lee las letras pequeñas de un contrato. He ahí que si a esta persona que es famosísima le han robado estas grandes disqueras y las grandes plataformas, incluso, pero sabiendo cómo jugarles con el mismo juego, darles la medicina de su propia medicina, pues es muy fácil derrotarlas, reclamando para sí el derecho de haber creado todo.
desde la más mínima letra hasta las más grandes letras. Todas las canciones ahora son de ellas, pero en una versión B, por haber perdido antes de estas grandes estafadoras disqueras, disque entre comillas, para su lucro personal. Esta cantante ha logrado poner en alto el derecho intelectual, el derecho a la creación de contenido, tanto de la música como de la persona en sí. Pero veamos mucho más atrás en el tiempo. Como les conté, hace 50 o 60 o 70 años, hubo una persona negra, pobre, mujer que también tenía unas células llamadas ELA, que son inmortales y que sirven para muchas investigaciones y adelantos tecnológicos dentro de la medicina especialmente. Y recordemos también a los asintomáticos y super asintomáticos del COVID que lograron con la famosa médica a la que todos despreciaron, incluso las universidades en las que trabajaba las despidieron porque decía que no servía para nada lo que ella estaba investigando. Sin embargo, ella creó, ayudó a la erradicación del COVID-19 que pudo diezmar a toda la humanidad. Amigos, consulten el nombre de esta famosa médica, de esta famosa investigadora, y se darán cuenta, e incluso a algunos les saltarán las lágrimas viendo la historia de por qué a veces la vida y los seres humanos se portan así con otros seres humanos, pues desprecian la forma en que se apasionan por un tema y que no pueden soltarlo. Y cuando logran no un éxito, sino su objetivo, el investigador o el curioso, ellos saltan diciendo que fueron los primeros en ayudarlos, los primeros en descubrirlos. Irónico, ¿verdad? Cuando son los que tachan, son los que eliminan, son los que anulan a todas estas mentes brillantes, porque no están dentro de sus intereses protervos de adueñarse de las ideas de otros. Las farmacéuticas en este caso son las grandes depredadoras de los curiosos, de los investigadores, de los científicos. Pero ha habido también personajes como Patarroyo que en vez de vender y hacerse millonario con su invento de la vacuna contra el paludismo, él donó a la humanidad. Incluso Albert Einstein donó su cerebro para que fuera investigado a nivel mundial en todas las universidades del mundo. Amigos, hay que siempre tener en cuenta que la propiedad intelectual es de ti, de nadie más. Si tú la patentas, si tú sigues las leyes y sacas tu código o registro por haber creado, por haber inventado, por haber dado una pauta a la arte, a la ciencia, a la medicina, en cualquier campo del saber, es tu mente, es tu cerebro. Eres tú el que está poniéndote el valor. Son tus esfuerzos, son tus sacrificios, son tus ideas las que está plasmándose en el papel para que más tarde sea difundido, publicado y a la vez traiga beneficios para la humanidad. Pues es menester conocer y dar crédito al creador, al investigador, al que se ha matado en palabras literales. Se dice quemado las pestañas por encontrar la pasión de su vida, el sentido de su vida,
los científicos en este caso. Amigos, hay que despertar y hay que empezar a leer la letra chica, la letra que no se ve dentro de los contratos en cualquier ámbito, ya sea en la literatura, ya sea en la medicina, ya sea en las artes, ya sea en la ciencia, en cualquier rama del saber, en la industria. En todo está el derecho intelectual, es decir, tu derecho a reclamar lo que creas en tu mente, en tu pensamiento, en tu ser. Nadie tiene derecho a robarte tus ideas, pues eres tú el único dueño y lo serás siempre. Por eso patenta. Amigos, bienvenidos al umbral de la propiedad intelectual, de la propiedad de la creación, de la propiedad del contenido. Bienvenidos al umbral de la vida, al umbral de la mente, al umbral de la muerte.